Saludos una vez más, saludando a todos los hermanos que se encuentran en la dispersión, a los hermanos, a los santos de nuestro Señor Jesús, a los fieles a su doctrina, a los que son fieles a su palabra y que no han negado su nombre, a esos hombres valientes que el Señor está edificando. Mis respetos para todos ellos y con mucho cariño para todos desde este lugar, desde este tiempo que el Señor me está regalando. Estoy aquí para venir a leer la Biblia, para que juntos aprendamos de lo que el Señor siempre quiere, que su iglesia se edifique, que su iglesia esté perseverando, como Él dijo, y todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y estamos aquí para dar testimonio a la verdad, para hablar de su evangelio eterno. Mi nombre es Fidel de la Cruz. Estoy aquí pues tratando la forma de perseverar como todos en muchas luchas y que prosigo la meta, dejando lo que pasó ayer, dejando el pasado atrás y prosiguiendo este camino, la meta, como dijo el apóstol Pablo, pues de que miremos el blanco que es Jesucristo y que esta carrera hay que terminarla en el tiempo del Señor, que el Señor va a hacer la obra. Así que para todos nuestros amigos y hermanos, pues la paz y la gracia sea con todos nosotros en este tiempo para compartir de su palabra. Su palabra es santa. Él es el santo de los santos, nuestro Señor Jesús, y Él es el que ha hecho muchas promesas desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, y me gustaría compartir con ustedes rápidamente un tema muy importante acerca del Señor Jesús, y que Él estuvo orando una noche antes de morir, y que por qué, si Él era Dios, por qué oraba y por qué sucedió todo esto. Y realmente me conmueve mucho esta lectura que he encontrado en la Biblia, y que quiero decirles de que estoy aquí pues para dar testimonio de su evangelio, de su palabra. No quiero yo ser un ejemplo para otros, o un motivador, o alguien que le pueden dar like porque me conocen, que le puede dar me gusta al video porque somos amigos, somos hermanos. Me gustaría que lo hicieran porque realmente estamos edificándonos en una verdad absoluta, y que la palabra de Dios sea manifestada en los corazones de todos los que puedan oír y ver este video, que sea motivación la palabra de Él, que nos motive el evangelio de Él y no el predicador. Así que amigos, el sembrador salió a sembrar como todos un día, como todo sembrador un día, y depende del Señor Jesús, como dijo Pablo también. Apolos regó, o Pablo sembró, o Apolo regó, pero el Señor es el que da el crecimiento en la palabra de Él. Así que amigos, hermanos, es para mí un honor poder traerles estas citas bíblicas. Espero que sea de bendición para todos y que pongamos atención a lo que el Señor pues quiere decirnos, y que tiene que ver el evangelio con todo el universo, con toda la humanidad. Así que vamos a leer primeramente lo que es la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 22, en donde encontramos esta oración que hizo nuestro Señor Jesús. Amén. Así que quiero empezar leyéndoles esta palabra en el nombre de Jesús, y que pueda ser de mucha edificación. Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Amén. Vamos a leerla en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Vamos a seguir con la Biblia Reina Valera,
1960. Dice la palabra en el nombre de Jesús, ya saludando a todos, y que la paz y la gracia esté con todos nosotros durante el tiempo de espera hasta que Jesús venga. Amén. Así que les leo en el nombre de Jesús este tema muy importante, que lo vamos a poner ahí como título, ¿verdad? Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice el Evangelio de San Lucas. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Jesucristo acostumbraba a irse para ahí, para ese lugar. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Entonces él se fue caminando como cuando uno tira una pedrada así con la mano, ¡pum! Y va a caer tal vez a unos, qué sé yo, 12 metros, 15 metros, a esa distancia más o menos. Él se separó de sus discípulos. Entonces, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, diciendo en su oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, del cielo para confortarle. Esa noche que Jesús estaba orando, llegó un ángel para consolarlo, para hablar con él, fortalecerle, darle palabras de fortaleza. Llegó un ángel. ¿Qué ángel fue? No registra la Biblia quién fue, pero él tiene sus ángeles que lo rodean de día y de noche. Y no estaba solo ese ángel, me imagino, sino que había cuadrillas de ángeles, porque cuando él nació vinieron muchos ángeles a dar la noticia que iban a ser un rey. Y lo mismo, aquí podemos ver de que la Biblia no lo menciona, pero en mi sentir espiritual yo sé de que Jesucristo siempre estuvo rodeado de sus ángeles, guardaespaldas, qué sé yo, guardianes, como Miguel, como Rafael. Siempre él va a estar, ¿verdad?, custodiado, así como cualquier presidente de esta tierra, que ellos son la eminencia aquí en la tierra, ya no digamos nuestro rey de reyes. Él mantiene su protocolo, él es un rey, y donde quiera que va, es custodiado. Así que desde que él nació, desde que él vino a esta tierra, siempre ha estado protegido. Amén, porque él mismo dijo, toda potestad me es dada. Yo tengo el control de todo, toda autoridad. O sea, no hay nadie en esta tierra que tenga más autoridad que él. Entonces, llegó un ángel y lo fortaleció, dice su palabra en Lucas capítulo 22, versículo 43. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estaba orando porque se sentía, él sabía que iba a morir. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor, su traje, me imagino, su túnica estaba mojada. Yo cuando voy a trabajar sudo bastante, hoy que está caliente, llevo 2 camisas o más tal vez, porque sí sudo bastante, se moja uno. Y Jesucristo dice su palabra que estaba sudando. Su sudor era grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, imagínense lo que estaba pasando. Su sangre estaba cayendo, dice el apóstol. Cuando se levantó de la oración, porque estaba de rodillas, él enseñó a orar de rodillas, pero la mayoría de nosotros siempre está orando de pie, por si hay alguna coincidencia, ¿verdad?
tenemos que ir viendo cómo nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar de rodillas. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza, los discípulos también estaban tristes. Él ya les había dicho que iba a morir. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levántense y orad para que no entren en tentación. Levántense y oren para que no entren en tentación. Está enseñando que la oración es parte del alimento de nosotros como hijos de luz, que la oración es indiscutible, ¿verdad? A cada momento, a cada día, tenemos que estar en oración para no caer en tentación, para no caer en malos pensamientos, para no caer en paganismo, qué sé yo, todas las cosas que a la carne le gusta, que nosotros hemos salido de ahí, tenemos que ya tener, ¿verdad?, una convicción. Entonces dice Jesucristo que Él le dijo, vengan, vamos a orar, vamos a clamar, pero sus discípulos estaban cansados, era ya casi medianoche, como lo dice aquí, el siguiente versículo dice, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, o sea, los vamos a agarrar a machetazos, dijo uno de ellos, ¿verdad? No les iba a amagar el cuerpo. Entonces, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En otro evangelio dice de que fue Pedro. Entonces respondió Jesús y le dijo, basta, déjale. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, les dijo, como un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, les dijo Jesús. O sea, ya se habían confabulado, ya estaban en un plan y Jesús ya sabía. Entonces, aquí lo que estamos hablando aquí es que Jesucristo ora, hace una oración, y él dice en el versículo 42 de este capítulo 22 de Lucas, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús estaba orando porque se sentía triste y porque pensó, como hombre, me imagino, según lo que la Biblia dice, estaba él triste, sufriendo, y en esta oración él pide como que si hay otra opción, otra posibilidad de que esto pueda llevarse a cabo de otra forma. Entonces, como hombre, él estaba sintiéndose en angustia y pidió en esta oración que se había otra forma. Pero el problema aquí es que ya estaba escrito. La situación que estaba pasando acerca de su muerte ya estaba anunciada. Su muerte ya estaba escrita. O sea, no había marcha atrás. Realmente tenía que morir. Él lo sabía, porque es Dios, era Dios, pero él buscó otra forma, pero realmente no podía quebrantar las escrituras. Se tenía que cumplir como estaba escrito. Amén. Gracias. Bueno, estamos viendo de que nuestro Señor Jesús
estaba orando al Padre, pero él estaba, como dice la Escritura, en condición de hombre, semejante a nosotros. Había entrado en una naturaleza humana. Ese Dios despojado estaba sintiendo la muerte, presentimiento. Para nosotros presiento algo que va a suceder. No, pero él no presintió, él ya lo sabía. Pero como hombre, ¿verdad? Si alguien te dice, esta noche van a llegar por ti, ya te anunciaron, vas a estar preocupado. Por ejemplo, sé que muchas familias, no es que me salga del tema, sino un ejemplo común que sucedió en estos tiempos, está sucediendo en este país, que inmigración anda tocando las puertas y hay mucha gente, muchos hermanos angustiados porque va a llegar y van a tocar la puerta, y ellos viven en esa oración, viven en esa preocupación y angustia, ¿verdad? Pero es algo que para nosotros es bastante complicado, ¿verdad? Que nos deporten, que nos saquen de este lugar, pero nos van a mandar a nuestro país. O sea, no se trata de muerte, no se trata de eso, pero la gente, hay un pánico en los corazones de aquellos que se angustian, pero más sin embargo no es nada malo lo que está pasando, simplemente, ¿verdad? Es algo que es parte de esta nación. Las leyes son así y se tiene uno que cumplir las leyes. Entonces, nosotros nos angustiamos por cosas pequeñas, pero Jesucristo estaba angustiado porque iba a morir. Entonces, se pudo haber cambiado este plan, se pudo haber cambiado esta forma de morir que Jesús estaba pidiendo, pero realmente no se podía, no había forma de poder cambiar esa muerte, no había forma. Así que ya se había anunciado, así que vamos a dar evidencia de unas profecías, 5 profecías que tengo aquí, para que ustedes las revisen, que Jesús no es que estaba pidiendo en vano, su condición de hombre lo tenía preocupado. Tomemos eso en cuenta, pero lo establecido por el Rey de Reyes, por el Dios eterno, por Elohim, Yahweh, Adonai, como quieran decirle, que es el mismo Dios que vino a la tierra, que se despojó de sí mismo y vino aquí. Dios fue manifestado en carne, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, la profecía se tenía que cumplir. Vamos a ver primero el testimonio de Salmos con el siervo David. Salmo capítulo 22, versículo del 16. Salmo capítulo 22 del 16 o 17 en adelante. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesús: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Cuando los soldados romanos le hacen una rueda y le pegan con un palo y lo golpean mucho y le dicen, profetiza, ¿quién te golpeó? Lo tenía, eso estaba sucediendo en Salmo 22, capítulo 16. La profecía se estaba cumpliendo. Jesús ya estaba mirando todo lo que iba a suceder. Jesús sabía. Entonces, ¿verdad? Estamos viendo de que Salmos está hablando de su muerte, de su arresto, de su vituperio, de lo que hicieron. Y dice, cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies, y le hicieron a él, lo clavaron, como dice la Escritura. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso hicieron los soldados romanos en la cruz del Calvario. Entonces,
No se podía cambiar la historia, la profecía. La escritura ya había una sentencia para Jesucristo. Ya estaba dictaminado que así tenía que suceder. Ahora, profecía número 2, vamos a Isaías, en donde podemos ver que la oración de Jesús tenía un cumplimiento. Lo siento, pudo haber dicho el Padre, lo siento, pero tiene que suceder de esta forma. Isaías 53, veamos qué dice Isaías 53, del versículo 3 al 7, para no irme muy lejos. Isaías 53 dice, del versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres. Así fue despreciado porque cuando él nació no hubo una habitación para él en el mesón. Fue despreciado. No quisieron darle posada. Tuvo que su mamá llevarlo y su papá llevarlo a un pesebre, y ahí donde estuvo Jesús. Despreciado fue delante de los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, fue despreciado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, porque él sanó a mucha gente cuando él estuvo aquí, y sufrió nuestros dolores. Se conmovió cuando miró a aquella gran multitud que no tenían médicos. Miró aquel montón de gente cuando él predicaba en la montaña, en el monte, y llegaban y hacía sanidades después de llevar el evangelio, después de dar la palabra, hacía sanidades. Dice, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así se sentía él, abatido esa noche antes de morir. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jesús murió? Porque nosotros somos rebeldes. Hay una creación que no quiere saber nada de él. Hay una humanidad que no quiere saber nada. Hay muchos ateos que están en rebelión. Por eso él murió. Entonces dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron la causa de su muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó con él el pecado de todos nosotros, dice la palabra. Isaías 53, versículo 7 dice, y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces había una sentencia para Jesucristo por causa de la humanidad, por causa de un pueblo judío que había transgredido todos los estatutos que el mismo Dios eterno había enseñado a través de Moisés. Un pueblo rebelde que invalidó un pacto, que no quiso seguir en ese pacto. Por eso él vino para hacer un nuevo pacto con toda la humanidad, y con la casa de Israel y con la casa de Judá, por si acaso, con todos los judíos. Estamos viviendo en ese nuevo pacto, y así que vamos a dar otro testimonio. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12 de lo que es que Jesucristo estaba padeciendo esa noche, y él estaba orando a su Padre para que, ¿verdad?, hubiera otra forma. Zacarías 12:10 dice la palabra del Señor, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa noche hubo mucho llanto. Los discípulos, las mujeres que andaban con Jesucristo, María Magdalena, María su madre, otras mujeres que andaban con Jesucristo lloraron. Hubo llanto esa noche en ese lugar de Jerusalén, porque había mucha gente siguiendo a Jesús, muchos que lo amaban, muchos que lo querían, y realmente fue una noche de terror, porque ya saben ustedes qué sucedió. La noche que él murió se abrieron las tumbas, salieron los muertos, el sol se puso oscuro, era en la tarde, y fue como de tinieblas, dice la escritura. Esa noche hubo mucho llanto. No nos podemos nosotros imaginar nada porque no está escrito, pero el Señor revela a través de su palabra. Oseas también, el profeta Oseas, también tiene él, Oseas capítulo 6, en el versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, dice el profeta Oseas. Y Salmo, voy a leer otro salmo, Salmo 16, no los quiero aburrir mucho, solo quiero que sepamos de que Jesucristo estaba orando y ya había muchas profecías, hay más de 5 profecías. Salmo 16, 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, las profecías, todas las que se estaban cumpliendo, que Jesucristo estaba padeciendo, están aquí, y hay más profecías, hay más evidencia. Entonces, Jesucristo estaba haciendo una oración en condición de hombre, ¿verdad? Así que Él puso su vida, pero Él la volvió a tomar, porque Él es Dios. Entonces no había otra forma de cancelar la muerte, ya había una sentencia y tuvieron que matar a un inocente por muchos que son culpables. Pero el apóstol Juan dice en Juan capítulo 1, ya vamos a ir avanzando para ir entendiendo por qué Jesús murió y por qué no se impidió la muerte. Habían profecías, se tenía que cumplir. Juan capítulo 1, pueden acompañarme a Juan capítulo 1, versículo 11, ya hablando como un Dios. Juan está hablando de Jesús como Dios, ¿verdad? Dice: a los suyos vino. Está hablando de Dios. Juan ya no está hablando del Jesús como hombre, sino como un Dios eterno. Y dice: a lo suyo vino. Juan capítulo 1, versículo 11. Y dice: y su pueblo, los suyos, el Israel, su pueblo amado, no lo recibieron. Al Israel que él sacó de Egipto, lo despreció a él. Entonces Juan está dando ya una referencia de quién era Jesús. A los suyos vino, o sea, ya está declarando de que aquel Dios eterno se despojó de sí mismo, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo vamos a leer: a lo suyo vino. Lo vamos a leer para tener una evidencia más clara por los que no saben, los que está en Filipenses, donde dice, no, está en donde dice que él se despojó de sí mismo. Se me ha perdido la cita bíblica, lo tenía aquí en esta otra Biblia para los que no saben.
Lo tengo aquí anotado porque estoy estrenando esta otra Biblia. Dice aquí Filipenses 2:4. Aquí lo tengo anotado. Filipenses 2:4, porque el apóstol Juan está dando testimonio de que a lo suyo vino, ¿verdad? Que Dios vino, tenía un propósito, Jesucristo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, que se llamó Jesús, hecho semejante a los hombres. Ese hombre es el que estaba orando esa noche que iba a morir. Y estando en la condición de hombre, estando así, se humilló a sí mismo. La naturaleza de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Y Juan 3:16, regresemos a Juan 3:16, estamos hablando de que Jesús estaba haciendo una oración y que se tenía que cumplir. Era un cumplimiento que se estaba llevando a cabo. Juan 3, versículo 17 al 19, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que crea en Jesucristo hoy, ayer, hoy y siempre, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya hay una sentencia, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en el nombre que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Hay una condenación. Entonces Jesucristo traía un propósito, él hace una oración, que esta copa no pase de mí, pero ya había unas profecías, se tenía que cumplir. Y Juan el Bautista, en Juan 1, Juan el Bautista reconoce a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día, Juan capítulo 1, versículo 29, hablando de Jesús, que por qué él tenía que morir, dijo, el siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque ya era primero que yo. Dice Juan el Bautista, lo reconoce, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y yo le vi, versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice, versículo 35, versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Dos veces. Para Juan, el profeta, no hay otro mayor, dijo el Señor Jesús, nacido de mujer, que el profeta Juan, ¿verdad? Entonces se estaba dando cumplimiento a las profecías. ¿Y qué tiene que ver que Jesús fue al Getsemaní con los discípulos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Jesucristo
vino, trajo el Evangelio, este que estamos leyendo, que toda la gente sabe que existe la Biblia, todo el mundo sabe que hay una Biblia católica, una Biblia Testigos de Jehová, una Biblia judía, una Biblia de todas las traducciones bíblicas. Hay un Corán, hay qué sé yo, más libros, pero que no hablan de Jesús, pero que los que hablan de Jesús, la Biblia, el Corán, y toda la humanidad sabe. Los grandes científicos, desde que yo iba a la escuela, me acuerdo que dicen antes de Jesús y después de Jesús. Entonces Jesús rompió la historia. Jesucristo fue el cumplimiento de lo que había de venir, dijo el apóstol Pablo en Gálatas, cuando vino el cumplimiento, ¿verdad? Jesucristo es toda la ley. Jesucristo fue anunciado por todos los profetas. Desde Noé, fue anunciado desde Noé. Jesucristo fue anunciado por Abraham. Todos los profetas del Señor, de Dios eterno, que es el mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Verdad? Las profecías. Y nosotros estamos montados en una profecía que no va a cambiar el rumbo de lo que viene. Así que aquel que es ateo está en la profecía del cumplimiento. Qué sé yo, Nostradamus, lo que quieran llamarle, que quieran seguir profecías de otra gente, pero que al final vamos todos a dar a lo mismo. Hay dos destinos, un infierno y una nueva Jerusalén. En el cielo y una tierra nueva y un cielo nuevo, según la Escritura. Entonces, Jesucristo estuvo orando y les dijo a sus discípulos, vamos y ayúdenme a orar, estoy triste. Fue una noche de tristeza, fue algo que para mí sentirlo y vivirlo juntamente con Jesús también, me imagino llorar a la par de él, me imagino estar con la profecía misma. Los discípulos sabían de la ley de Moisés, conocían la profecía, pero ellos se habían confundido por el Evangelio, porque no hay otro hombre, nunca jamás un hombre había hablado como Jesús. La palabra que Jesús les decía en el idioma de ellos era de asombro, palabras que nunca, palabras inefables, como dijo el apóstol Pablo, que se hablan allá en el reino de los cielos, que nunca se han pronunciado aquí en la tierra. Palabras que ha traído Jesús aquí a la tierra como salvación, misericordia, piedad. Palabras que nunca el hombre en el tiempo de antiguo pues supo. Los griegos siempre estaban preocupados cuando Pablo vino. Los griegos querían saber más cosas. Cuando llegó Pablo a Grecia y dijo, ¿quién es este palabrero? Porque Pablo ya era más que un filósofo, era más que un erudito, era más que un rabino. Tenía palabra Pablo de sabiduría, que era, hasta Pedro dijo, wow, hay cosas que a Pablo no las puedo entender, porque él habla mucho misterio, mucha... Entonces, y Jesús hablaba así. Jesucristo estaba con sus discípulos y no habían entendido hasta que Él les dio el soplo de su Espíritu Santo y les reveló toda la Escritura cuando Él había resucitado. Entendieron todo. Entonces, las profecías, todo el Evangelio está enfocado en Jesucristo, en el reino de los cielos, y Él estaba en un propósito, como dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, ¿verdad? Jesucristo vino con un propósito de salvar a la humanidad, porque hay profecía ya, porque Zacarías estaba hablando de una profecía
Zacarías, creo que está, vamos a leerla, una profecía que tiene que ver con todos nosotros. Hoy se me olvidó citar a Daniel en las 70 semanas que iban a matar al Mesías. También Daniel, la profecía de Daniel habla de, o no estamos hablando de Isaías 56, una profecía que Isaías anunció. Isaías, el juicio de Jehová a la futura prosperidad de Sión. Isaías bueno, dice la palabra del Señor que iremos nosotros, o Isaías dice, porque aquí yo crearé nuestros cielos y nueva tierra. Ya estaba anunciado, hay una profecía que está anunciada, cielo nuevo y tierra nueva. Isaías capítulo 65 dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces ya estaba anunciado, ya hay una profecía de que se va a destruir esta tierra. Entonces, si Jesucristo pasó por su muerte ya anunciada, y nosotros, ¿por qué no tendremos que pasar por las profecías? ¿Qué nos hace a nosotros más príncipes que Él, de que no vamos a padecer nada? Si cuando Él aparezca y haga juicio, y esta tierra dice que se va a destruir, cielo nuevo y tierra nueva. Isaías lo anunció. Ahora, el problema que tenemos con toda la humanidad es que hay una profecía que se va a cumplir y que es de terror para mí. No es que yo quiera predicar así cosas malas y cosas pero es la verdad, porque se está vendiendo un evangelio de amor, que Dios te ama, y es cierto, pero estamos acomodando el evangelio a esta generación de princesos y princesas, y que no es así. Solo hay dos caminos, ¿verdad? Un camino ancho que Jesús habló, y un camino angosto en donde muchos, ¿verdad?, no quieren entrar, no quieren caminar. Entonces, si hay una sentencia para toda la humanidad, tenemos que aceptarla porque está escrito. Isaías dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y también Apocalipsis habla de eso también. Así que hay mucha perversidad hoy en las iglesias, incluso no están hablando del evangelio verdadero, y me he dado cuenta de que se están desviando de la verdad, y el único objetivo del evangelio es que todos los hombres procedan a un arrepentimiento, de que la salvación está en un, por decirlo así, que si no te mantenés, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor, podés fracasar, podés caer en el fango, y podés caer también en un total condenación para siempre. Entonces, es necesario que pensemos y reflexionemos. Jesucristo pasó su muerte porque ya estaba escrito, y nosotros pasaremos también la muerte porque ya está escrito. Es necesario que todo hombre muera y después el juicio, pero va a haber una segunda muerte. Ese es el problema, que va a haber una segunda muerte. Ahora, todos nosotros, los cristianos a nivel mundial, todos aquellos grandes pastores, predicadores, pueden tener, ¿verdad?, muchos prodigios y señales, pueden hablar en lengua, pueden hacer
muchas cosas buenas, y hay mucha gente que no es cristiana y que regala dinero a fundaciones. Hay mucha gente que piensa que por regalar una comida o hacer obras de caridad se va a salvar. Y he visto unos videos de encuestas de que hay mucha gente que piensa de que ayudarle al prójimo y eso es todo. Y ayudándole al prójimo piensan que por eso se van a ir al cielo. Así cree mucha gente. Pero al cielo no va a entrar nadie por buena gente. Al cielo se va a entrar, como dijo el apóstol, como dijo el profeta Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Al cielo se van a entrar todos los que han sido lavados y que han sido perdonados, que sus pecados han sido lavados y que han sido perdonados. ¿Y cómo es que los pecados han sido lavados y perdonados y ahora sí podés entrar al cielo? Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si la persona que regala ofrendas, la persona que va a una casa de ancianos a regalar cosas, si esa persona no está en el evangelio verdadero, va para el infierno. Ese es el problema, esa es la mala noticia. Si un judío hace buenas obras y él pasa orando y pasa allá, ¿verdad?, haciendo sus rituales, si este judío muere y no es bautizado en el nombre de Jesús, él va al infierno. Ya ninguna persona en esta tierra se va a salvar por una promesa. Tiene que pasar por un filtro y ese filtro es Jesús. Si todos los católicos que se han bautizado, pequeñitos, niños, y no se quieren bautizar ahora grandes, mencionando el nombre de Jesús, pasar por un bautismo por las aguas, si no se bautizan van a ir al infierno. Eso es lo que está escrito. Pueden investigarlo, pueden leer la Biblia, su Biblia católica, y eso es lo que el Señor quiere que sepamos. Si un testigo de Jehová muere esta noche y no se bautiza, no está bautizado en el nombre de Jesús, no va a entrar, porque Jesucristo le dijo a un judío, mira Nicodemo, era judío, tú enseñas a Israel aquí, tú enseñas la Torá, tú enseñas, ¿verdad?, la ley, y no sabe qué es nacer de nuevo. O sea, mira, Nicodemo, estamos en el nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. Yo he venido para hacer un pacto, el pacto eterno, le estaba diciendo a Nicodemo. Y Nicodemo lo entendió y se salvó. Él estuvo ahí ayudando cuando Jesús había muerto. Ellos con José de Arimatea lo estuvieron envolviendo. Y así fue como Nicodemo entendió y siguió a Jesús. ¿Por qué digo que toda la humanidad a nivel mundial, si no son bautizados en el nombre de Jesús, van a ir al infierno? Porque por medio de la sangre del Cordero es que nosotros tenemos redención. Sin la sangre de Él no tenemos la redención. Nuestros pecados no han sido perdonados. Sin la sangre de Él, si no hemos venido a un arrepentimiento, a un cambio total, a un cambio de vida, ¿verdad? No, yo no voy a seguir adorando imágenes, yo no voy a seguir haciendo estas cosas que a mí me gustan, sino que voy a hacer la voluntad, ¿verdad? Lo que dice el Evangelio, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Jesucristo murió? Porque a lo suyo vino. Él trajo un propósito y Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Así que esa es la razón principal, porque un pueblo judío, un pueblo que se llamaba Israel en ese tiempo, ese pueblo hacía holocaustos, mataba a los toros, se le había enseñado desde pequeño, todo Israel, todos de las 12 tribus, todos sabían cómo era el protocolo de expiación. 2 palominos, uno se degollaba, el otro se dejaba ir, dos toros, 2 corderos, ¿verdad? Uno se degollaba y la sangre se la ponían en las orejas, en los pies, la sangre hacía la expiación, ponían la sangre en un tazón y Moisés roció la sangre a todo el pueblo
Y también dijo Jesucristo, esta es la nueva copa que por muchos será derramada. O sea, todos van a ser manchados, todos van a ser rociados con mi sangre. Estamos en el nuevo pacto y ese es el propósito. Esa fue la fuente principal de la muerte de Jesucristo, de que iba a haber un nuevo pacto. Todos los judíos, todos los griegos, la gente que existe hoy, rusos, alemanes, todas las personas, ¿verdad? Mujeres y hombres, tenemos que venir para poder ser lavados con la sangre del Cordero. Si no tenemos la sangre de expiación, no podemos entrar, no podemos. Tenemos que ser lavados. Y eso solamente se logra a través del bautismo, sumergiéndose debajo de las aguas. Entonces, ¿cuál es la profecía que se va a cumplir para todos aquellos que, buenos o malos, todos vamos a pasar ese trago? No hay vuelta atrás. La profecía se tiene que cumplir. ¿Y cuál profecía es? La que está en Apocalipsis. Para ir terminando. Apocalipsis, capítulo 20. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 20. Dice la escritura del versículo 12 en adelante, dice la escritura, en la profecía que toda la humanidad está, sea quien sea, judío, del pueblo de Israel, quien quiera que sea en esta tierra, un presidente, cualquier persona, si no entra en el evangelio verdadero, bautizándose, viniendo a un arrepentimiento, bautizándose en el nombre de Jesús, no puede entrar. Nicodemo, tenés que bautizarte, tenés que pasar por las aguas. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estamos viviendo en un evangelio espiritual, ya no es por medio de sangre de toros y de machos cabríos. La sangre del Cordero es el Espíritu, es lo que da vida. La sangre del Cordero, todos los que tienen la sangre del Cordero, como la noche que hubo allá en Egipto, todos los que tenían en la puerta el tintel, la mancha de la sangre, no murieron, fueron salvados. Eso significa bautizarse en el nombre de Jesús. Pero muchas personas, pastores, están bautizando en otra fórmula bautismal y no quieren cumplir las escrituras. Entonces, todos esos que no quieren cumplir las escrituras, se tiene que cumplir la escritura, quieran o no quieran. Se tiene que llevar a cabo. Las escrituras no se pueden quebrantar. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las profecías se tenían que cumplir. Ya había una sentencia, mataron a un inocente por nosotros, por ti y por mí. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 20, del versículo 12 hasta el 15, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Profecía que se tiene que cumplir. Nos guste o no, querrás rechazar a Jesús hoy, está bien. Tú quieres seguir en una religión que no tiene sentido, que no va de acuerdo a las escrituras, está bien. Pero esto se tiene que cumplir. Cuando sea el tiempo del cumplimiento, entonces va a haber lamento.
Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 al 27, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, la Nueva Jerusalén. No tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, como dice, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ahí aparece el Cordero de Dios que quita el pecado. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, todos los que se han salvado. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que procedieron al evangelio que trajo Jesús. Y todos los que no quieren aceptar el evangelio verdadero y los que no se hallaron en el libro, lamentablemente no estarán con el Cordero en aquella gran ciudad, en aquel gran banquete. No van a estar en las bodas del Cordero. No van a poder entrar esa noche que sea la fiesta, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pregúntenle a Nicodemo en Juan capítulo 3 cómo fue que él escribió su nombre en el libro de la vida. Pregúntenle a los discípulos por qué se bautizaron en el nombre de Jesús. Si las profecías se van a cumplir, recapacitemos y pensemos qué va a suceder con mi alma, qué va a suceder con mis hijos, qué va a suceder con mi mamá, qué va a suceder con todas las familias que no quieren aceptar el evangelio eterno, que no quieren proceder a las escrituras. Si el Papa no viene a un arrepentimiento y no se bautiza en el nombre de Jesús, no va a poder entrar al cielo. Es indiscutible, se tiene que cumplir la escritura. No es por buena gente que la gente va a ir al cielo, no es por ser bondadoso, es porque tu nombre se va a escribir en el libro de la vida. Hay una lista, hay un libro, y no va a haber marcha atrás. Hay un lago de fuego preparado para Satanás, la bestia y el falso profeta, y todos los que no se hallaron inscritos fueron arrojados al lago de fuego. Así que, amigos, es tiempo de reflexionar, porque estás en una profecía. Tu alma está en tela de juicio. O aceptas el evangelio eterno o vas a un lago de fuego. O te escribes hoy y perseveras hasta el final, o sigues sin ese privilegio y tu destino solo tiene un camino. Así que yo oro por ti hoy en el nombre de Jesús. Padre, que estás en el cielo, gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor. Que seas tú, Señor, tocando el corazón, tocando la mente de aquel que se resiste. Pon, Señor, un corazón nuevo que pueda, Señor, venir a este evangelio eterno, para que su final, Señor, sea contigo, para que esa vida eterna sea compartida
con aquellos, Señor, que vienen a un arrepentimiento, que se bautizan en tu nombre, Señor Jesús. Gracias te doy en esta hora, Padre, por este privilegio, que seas tú tocando el corazón de aquellos que puedan oír este mensaje que tú has dado a través de la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que todos sean bendecidos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús permanezca con todos nosotros hasta que Él venga. Hasta la próxima. Bendiciones.